Dios los bendiga. Pues ahora nos tocó a su hermano en Cristo Jesús Crescencio Cruz, pues dar la clase hoy en esta hora. Y pues vamos a empezar. eh, ¿Cómo saber si estamos llenos del Espíritu Santo? Y es el tema. Y pues vamos a dar inicio en esta hermosa mañana. Dios los bendiga y un fuerte abrazo y comenzamos. ¿Cómo saber si estamos llenos del Espíritu? Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo es Juan 14:16, donde Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu. La morada permanente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sino para todos ellos. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción, y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. Gálatas 3:2 también enfatiza esta misma verdad, diciendo que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo. Esto es en contraste con la orden de la llenura del Espíritu que encontramos en Efesios 5:18. Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo, y en ese sentido, ser llenos de Él. Romanos 8:9 y Efesios 1:13 al 14 afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser contristado y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en nosotros. El ser lleno con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros, para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. El Salmo 19:14 dice: Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, y la obediencia a Dios es lo que permite que estemos llenos del Espíritu. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Benedicto Lima Cesa fue por muchos años el enemigo número 1 de Brasil. Le apodaban el Siete Dedos, por haber perdido 3 en un accidente ferroviario. Desde muy temprano se inició en la vida de ratero. Se conocían por todas partes sus hazañas. Le ponían celadas, pero se escapaba una y otra vez. Era sumamente diestro en el arte de hacer llaves, de romper rejas y de cavar túneles. Se le acusó de 10 muertes y 23 escapatorias, y se le condenó a un total de 104 años en presidio. En el año 1954 cayó en una red que le tendieron. Estando de visita a un pastor cristiano, se puso en contacto con él, le dio la palabra y le enseñó a orar. El hombre se convirtió a Cristo. Al cabo de un tiempo, probaron su sinceridad y se hicieron arreglos para que apareciera en un programa de televisión por toda la nación y diera su testimonio. Llegó la noche de su presentación ante las cámaras. Para sorpresa suya, se encontró allí con el agente policíaco que le arrestó por primera vez y lloró, con otro agente que había dejado tendido como muerto a la orilla de una carretera. A este pidió perdón. Estaba también allí su padre, a quien le pidió su bendición, y a su madre le dijo, bañado en lágrimas: «Madre,
Delante de Dios te prometo que estas manos no volverán a hacerle daño a nadie. La mayor evidencia de ser lleno del Espíritu es conversión a Cristo, reconciliación con los demás por Cristo, testificar de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre recibir el Espíritu y el bautismo en el Espíritu? Pues vemos que es igual al nacimiento de un niño, desde que desde que recibe, pues ya vemos la concepción acerca de lo que es el espermatozoide con el óvulo. Cuando empieza a gestarse, sabemos que tiene un proceso. Ya vemos que Cristo le decía esto a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Y esto era, él le explicaba que en el espíritu. Y esto es igual a lo que pasa con el proceso de un niño, que primero es la concepción, que es por medio de lo que decíamos del el espermatozoide cuando entra en el óvulo. Y entonces empieza la concepción y lleva un proceso. Cuando la gestación se lleva a cabo, es en el transcurso de los 9 meses que se lleva, y es así como Jesús cuando entra en nosotros. Y también podemos citar la palabra de Juan en el capítulo 1, versículo 12, que todos los que lo recibieron y creen en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de creer y de recibir a Cristo en el corazón del hombre, ya está el Espíritu Santo, ya lo han recibido al Espíritu Santo. Y entonces hay veces que uno se pregunta que por qué no empieza a hacer la vida cristiana de poder ir y predicar el Evangelio y ir y estar lleno del Espíritu. Hay veces que uno no empieza de inmediato a leer la Biblia, sino que pasa un proceso en el que empiezan, como niños lactantes, empiezan a ingerir pocas dosis, y entonces cuando llega la plenitud, cuando es el bautismo en el Espíritu, es cuando entonces recibimos el poder del entendimiento por el discernimiento del Espíritu. No es cuando el Espíritu está con nosotros, sino ya cuando se hace uno con nuestro propio Espíritu. Y entonces se puede decir que entonces, como lo dice en el versículo 13 del Juan, en el capítulo 1, que dice lo siguiente, dice, los cuales son engendrados de sangre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí vemos que cuando la voluntad de Dios está en nosotros y cuando recibimos al Espíritu ya en el bautismo, pues queremos comernos toda la palabra para poder pues hacer conforme la voluntad de Dios. Y esto lo veremos en los siguientes versículos, que nos explica más detalladamente todo, todo este estudio que estamos llevando. Adelante. ¿Cómo saber si estamos llenos? Uno, por la promesa de la palabra de Dios. Es un mandamiento de Dios. No se emborrachen con vino, porque eso les arruina. Llenos del Espíritu. Es la voluntad de Dios. Por lo tanto,
Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios contesta esa petición. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si hemos rendido en obediencia nuestra voluntad a Dios y le hemos entregado nuestra vida entera a Él, y le hemos pedido que nos llene, Él ya lo hizo. La Sagrada Escritura promete que podemos saberlo, así pues, con base a la palabra de Dios. Podemos saber que Dios nos ha llenado si hemos cumplido las condiciones establecidas por Dios en su palabra. No nos debemos desanimar si no vemos cambios fantásticos inmediatamente después de que hemos rendido. Nuestra vida al control del espíritu, sobre todo en la cárcel, donde las prisiones son constantes y fuertes, o en la situación en la cual estamos viviendo. Recordemos, los sentimientos siguen a la fe y a los hechos. Es necesario actuar con base a lo que creemos, no a lo que sentimos. Dos, por la experiencia personal. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos en él. Hermanos, el Señor Jesús, quien se te amó, me ha enviado para y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Podemos experimentar o no una reacción emotiva al momento de orar y pedir ser llenos del Espíritu. Lo que sí es seguro es que a partir de ese momento empezaremos a tener más confianza en Dios.
y en su palabra, y será más fluido cada vez el hablar de Cristo. Primero está el hecho de la promesa de Dios en su palabra. Enseguida está el ejercicio de fe basada en la fidelidad de Dios y sus promesas. Los sentimientos vienen después. Esto es, primero creo en la palabra, luego actúo y por último vendrán los sentimientos. 3. Por los resultados o frutos. Por sus frutos los conocerán. ¿Cómo puedo saber si estoy bautizado en el Espíritu Santo o no? Esa pregunta nos la hacemos constantemente cuando hay veces que nosotros ya tenemos el Espíritu, pero hace falta, como en aquellos apóstoles cuando en el Pentecostés tenían que recibir el Espíritu Santo, que nuestro amado Jesús les dijo que esperaran hasta que recibieran el poder. Y vemos a través de las Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, que ellos tuvieron que esperar la llenura del Espíritu Santo, porque a pesar que lo tenían, y recordamos que mandó a los discípulos para que fueran y echaran fuera demonios y sanaran enfermos. Cuando llegaron, pues ellos se gozaban, pero también vemos que ya después de que tenían el Espíritu Santo, ellos flaquearon y cuando Jesús murió, pues ellos, lo primero que hizo Pedro fue irse de nuevo a pescar. Y cuando el Señor Jesús vino de nuevo y les volvió a mandar la orden de que esperaran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos que ya tenían el Espíritu, pero todavía no hacía ya no estaban unidos a su espíritu de ellos para que pudieran tener fuerza, valor y entonces pudieran hacer lo que Dios les había ordenado de ir y predicar el evangelio a toda lengua de todas las naciones. Entonces vemos que era necesario que fueran bautizados para que la plenitud y el poder del Espíritu Santo, porque dice, recibirán poder, y el poder del Espíritu Santo todavía no se había manifestado en ellos, a pesar de que ya les había dado una prueba cuando fueron y echaron fuera demonios y sanaban enfermos. Vamos a ver los siguientes textos que aclaran este tema. Resultados de ser llenos del Espíritu. 1. Amor a Dios con todo el corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esta es la descripción de amor de parte de Dios, y, por cuanto Dios es amor, así es como Él es. El amor no se impone a nadie. Aquellos que vienen a Él lo hacen en respuesta del llamamiento de su amor. El amor muestra bondad hacia todos. El amor iba haciendo el bien a todos, sin parcialidad. El amor nunca codició lo que otros tenían, viviendo una vida humilde sin quejarse. El amor nunca se jactó de quien era en la carne,
aunque él podía dominar fácilmente a cualquiera que entrara en contacto con él. El amor no demanda obediencia. Dios no demandaba obediencia de su Hijo, sino más bien, Jesús obedecía gustosamente a su Padre Celestial. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. El amor estuvo y está siempre viendo por los intereses de otros. La más grande expresión del amor de Dios nos es comunicada en Juan 3:16 y Romanos 5:8. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver por estos versículos que el deseo más grande de Dios es que nos unamos con Él, en su hogar eterno, el cielo. Él hizo posible este camino, pagando el precio por nuestros pecados. Él nos ama, porque así lo decidió como un acto de su voluntad. El amor perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor? El amor es un atributo de Dios. El amor es un aspecto central del carácter de Dios. El amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, rectitud, justicia o incluso su ira. Todos los atributos de Dios están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar, así como todo lo que hace es justo y recto. Dios es el ejemplo perfecto del verdadero amor. Asombrosamente, Dios ha otorgado a aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal del pecado, la habilidad de amar como Él lo hace, a través del poder del Espíritu Santo. 2. Amor por el prójimo como a uno mismo. Amor por la esposa o el esposo. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Amor por los hijos o las hijas. Amor por los padres. Amor por los hermanos de familia. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Amor por los que no conocen a Cristo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Valor para hablar de Cristo. 3.
Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. 4. Cambio de carácter. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Cuando el cristiano permanece en Cristo, viviendo lleno del Espíritu, el fruto del Espíritu se desarrolla y el cristiano madura espiritualmente. La madurez del fruto del Espíritu es un proceso de toda la vida, continuo, conforme Cristo está siendo formado en la vida del cristiano. Algunos muestran mayor evidencia del fruto del Espíritu que otros debido a que son más dóciles a Dios. Mientras más reconozcamos que estamos muertos a nosotros mismos y seamos fieles al Señor Jesucristo, permitiéndole mediante el Espíritu Santo que Él viva en nuestras vidas, más evidente será el fruto del Espíritu y seremos una bendición a donde quiera que vayamos. 5. Servicio a Dios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No existe un solo pasaje en el Antiguo o Nuevo Testamento donde se refiera al bautismo del Espíritu Santo y que no esté relacionado con el testimonio de servicio. 6. Dones sobrenaturales. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu.
Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Cómo sé cuál es mi don espiritual? No existe una fórmula mágica o examen espiritual que pueda decirnos exactamente cuáles son nuestros dones espirituales. El Espíritu Santo distribuye sus dones de acuerdo a su voluntad. El problema común de los cristianos es la tentación de quedarse atrapados en aquellos dones en los que buscamos servir a Dios, solo en el área en la que sentimos que tenemos el don espiritual. Y no es así como funcionan los dones del Espíritu. Dios nos llama a servirle con obediencia en todo. Él nos equipará con cualquier don o dones que necesitemos para llevar a cabo las tareas a las que Él nos ha llamado. La identificación de nuestros dones espirituales puede llevarse a cabo de varias maneras. Las pruebas o análisis para detectarlos, aunque no son totalmente confiables, sí pueden ayudarnos a entender dónde podrían estar nuestros dones. La confirmación por parte de otros también nos puede dar luz sobre nuestros dones espirituales. Con frecuencia otras personas que ven nuestro servicio al Señor pueden identificar el uso de nuestro don espiritual que tal vez nosotros no hayamos identificado o reconocido. La oración sabe exactamente cómo hemos sido dotados espiritualmente, es el dador mismo, el Espíritu Santo. Podemos pedirle a Dios que nos muestre en qué área nos ha capacitado para darle un mejor uso a nuestros dones espirituales para su gloria. Sí, Dios llama a algunos a ser maestros y les da el don de la enseñanza. Dios llama a otros a ser siervos y los bendice con el don de servicio. Sin embargo, el conocer específicamente nuestro don espiritual no nos exenta de servir a Dios en áreas fuera de nuestros dones. ¿Es beneficioso saber cuáles son los dones espirituales con que Dios nos ha dotado? Desde luego que lo es. ¿Está mal que nos enfoquemos demasiado en los dones espirituales, al punto de perder otras oportunidades de servir a Dios? Sí. Si nos dedicamos a ser usados por Dios, Él nos equipará con los dones espirituales que necesitemos. Todos los cristianos, sin excepción, tenemos un don espiritual. Los dones son irrevocables, pero eso cuando no se está lleno del Espíritu, se corre el riesgo de no usar o usar mal los dones. Y caer en soberbia en vez de edificar la iglesia. Evaluándote a ti mismo. Primera, ¿amas más ferviente, apasionadamente a Cristo? Segunda, ¿te preocupan lo que no conocen a Cristo? Tercera, ¿amas más a tu familia y los que te rodean? Cuarta, ¿anhelas hablar de Cristo en todo lugar y a todos? ¿Cómo me puedo evaluar a mí mismo si estoy o no lleno del Espíritu? En mi caso, quiero testificar algo que me pasó a mí cuando yo tenía el Espíritu, pero hay veces que teniendo el Espíritu me pasaba como que sentía que no pasaba nada, que no ocurría nada, que oraba y no era escuchado. Una vez me acuerdo que cometí un error y llegando a mi casa, pues me vino
de devolver el estómago y venía del trabajo y al hacer las cosas que no eran debidas, pues se contrista el espíritu que está contigo y entonces al llegar a mi casa, bueno, yo le hablaba por teléfono a mi esposa y le dije que orara por mí, porque me había pasado algo increíble que de en un ratito se me había venido ese mal y me sentía muy, muy terrible. Cuando llegué a mi casa y yo estaba diciéndole que no iba a ir a trabajar, porque lo mismo de que me sentía mal, pero ya se me había pasado todo, ya se me había curado, ya yo había dicho que no iba a ir a trabajar y ya todo estaba bien. Y al siguiente día me paro para irme a trabajar y de repente me viene de nuevo todo ese mal. Pero así en un instante yo me sentía muy bien y de repente dije, no, pues sí voy a trabajar. Y se me vino todo de nuevo, todo eso, por consecuencia de lo que había obrado mal, ahora lo comprendo. Y entonces mi esposa me sirvió una taza de café, dice, te voy a servir una taza de café. Sí, ya no voy a hablar, ya hablé con el arquitecto y dije, bueno, no voy a trabajar. Y solamente la referencia de ir al doctor. Entonces yo me senté a tomar mi café y entonces de repente, de la nada, empiezo a sollozar. Empiezo con un sollozo y hasta que se convirtió en un llanto. Y entonces yo supe que era el Espíritu Santo. ¿Por qué lo supe? Porque hasta que no le dije, está bien, ya no voy a dudar de ti, voy a hacer lo correcto, ya no voy a volver a fallar, o al menos me voy a esforzar y te pido que me perdones. Y yo oí una voz que me dijo, hasta cuándo vas a entender que mi templo, eh, en donde yo moro, es para que tú me des la honra y la gloria? Y entendí que para darle la honra y la gloria es la rectitud, la verdad, la justicia. Y caminar en santidad para poder que ese Espíritu Santo no se sienta contristado y, y no me volviera a pasar lo que me pasó. Debe decir que son batallas interminables, pero cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, yo empecé más a fluir en el Espíritu y quiero decirte que me daba más poder para poder testificar de Cristo, predicar el Evangelio, dar discipulado, enseñanza, pero todo me lo daba Él. Y hay veces que yo me subía a dar palabra y no, lo que yo había estudiado no era lo que yo daba, sino daba lo que el Espíritu me ponía. Y me llevaba por caminos y comprendía mucho cuando a Moisés le dijo que fuera a rescatar a su pueblo y que él iba a hablar por él. Y es verdad, cuando nosotros nos ponemos, hacemos la voluntad de Dios, Él es el que habla por nosotros. Toma posesión el Espíritu y todo lo que nosotros hemos aprendido, pues nos lo revela constantemente en una prédica que nosotros estemos dando y hace la llenura del Espíritu. Es por eso que comprendemos que tenemos que tener poder para hacer la voluntad de Dios. No podemos ir solamente en emociones porque fracasamos. Pero si vamos llenos del Espíritu Santo, recibiéndolo, nunca habrá un fracaso, sino siempre habrá una victoria. Bueno, pues ese es un pequeño testimonio que te doy de lo que fue el Espíritu Santo en mí. Dios los bendiga, hermanos. Pues espero que hayan tenido paciencia por los pequeños errores y Dios los bendiga. Por mi parte es todo y hasta luego. Vamos a orar. Se me olvidaba que tenemos que orar cada vez que tenemos el término de una lectura o de una enseñanza. Padre, te damos gracias hoy por este tema que tocamos, Señor Padre, la llenura del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, a ti, que tú todo lo ves, tú eres hermoso, Señor, en amor, y que tú nos llenas de la plenitud
del Espíritu Santo, amado Jesús, que tuviste que irte para que nos dejaras al Consolador y el que nos enseña lo que fue, lo que es y lo que vendrá, Señor. Lo que hablan en el cielo, Él nos lo revelará, Señor Padre. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, y síguenos enseñando y avivando el fuego del Espíritu en nosotros para poder contender con todo lo que tenemos, las acechanzas de este mundo, primeramente de nuestra carne, del mundo y del que anda como león rugiente, Señor Padre. Pero sabemos que estas cosas tienen que pasar, Señor, pero el que soporte hasta el final, Señor, sabemos que tú nos establecerás y nos confirmarás, Señor. Eso viene en 1 de Pedro, capítulo 5, de sus versículos del 20 en adelante. Señor, te damos muchas gracias y pues saludos, hermanos, un abrazo y que Dios los bendiga.